Esta semana, mientras estaba buscando en la palabra qué poder compartirles, ¿no? A veces la misma palabra pasa a ser como un devocional personal primero, ¿no? A veces puede pasar a ser como un devocional primero para uno y después termina haciendo la prédica. A veces no, a veces puede uno tener su devocional o su tiempo con la palabra y no necesariamente lo que se vaya a predicar, pero el lunes, martes, creo que fue, no recuerdo, uno de esos 2 días, ya tenía claro que tenía que compartir. Mientras estaba encontrando los textos y entendiendo algunas cosas que estaban escritas, llegué a un punto donde me recordaba algo lo que decía el texto, ahora lo vamos a ver, y recordé a un hermano nuestro que él es artista, ¿no? Músico, pintor, y recordé que lo conocí hace muchos años. Después cuando entremos en la escritura y cuando lleguemos a ese momento se los voy a recordar de nuevo, porque yo creo que Dios me hizo recordar, ¿no? Un poco su vida y el tiempo que lo conocí, que fue personalmente relativamente poco, pero me encontré con parte de la obra que él ha dejado, ¿no? Musicalmente, y hay algo en una canción específicamente de él que fue lo que el texto, cuando lo leí, digo, esto yo lo conozco, esto yo ya lo leí, no es que lo había leído, ¿no? De esa manera como yo lo estaba encontrando en el texto, sino que lo había escuchado en una canción donde alguien escribió, narró de alguna manera algo muy similar, ¿no? A lo que es la enseñanza de este texto. Y eso que recordé, creo que Dios también me lo trajo a memoria para poder reflexionar sobre la vida de él como mi hermano, sobre la vida que ha llevado y demás, ¿no? Después le voy a comentar un poquito más sobre él, pero no va a ser el mensaje, ¿no? Pero es una manera de poder ilustrar quizás alguna de estas cosas que entiendo hoy que tengo que compartirles. Pero bueno, hoy el texto que les quiero compartir está en el Evangelio de Mateo, así que pueden prender la Biblia o abrirla, según como vengan armados hoy, si de manera virtual o en papel. Mateo, el Evangelio de Mateo es el que vamos a estar viendo hoy. Y del Evangelio de Mateo vamos a leer el capítulo 8. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Bueno, yo le voy a leer el texto, que es realmente breve, y después vamos a ir viendo qué sigue. Mateo capítulo 8, verso 18, es lo que vamos a estar viendo hoy. 8:18, dice así en nombre de Jesús: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor Jesús, gracias por esta palabra que hoy nos traes para poder escucharte y para poder conocerte. Te pedimos abras nuestros corazones
nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestra alma pueda estar rendida a ti para oír tu voz y responder a favor del Evangelio, Señor. Que seas ministrando a tu iglesia en el poder del Espíritu Santo y sigas trabajando y haciendo la buena obra en el corazón de cada uno de nosotros. Revélate al corazón de aquel que no te conoce, al corazón de aquel pecador que no te ha visto. Abre sus ojos para que vea la cruz y con fe confíe plenamente en tu sacrificio por su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, algunos pueden tener distintos títulos según la versión que tengan. Este dice los que querían seguir a Jesús. Algunos otros pueden decir lo que cuesta ser un discípulo de repente o similar. Y el verso 18, para entrar ya en el texto, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Hasta que no siga unos versos más adelante no vamos a entender mucho a dónde se está refiriendo, pero para ponernos un poco en contexto, o viéndolo de lo más natural posible, y eso quiero que nosotros nos ilustremos eso para que nosotros podamos entender el texto más de la manera más sencilla, sin dejar de ser profunda. Fíjense lo que dice Mateo en esto. Viéndose a Jesús, Jesús se vio a sí mismo, ¿no? Jesús se vio rodeado de mucha gente. Parece hasta contradictorio, Jesús viéndose lleno de gente y pidiendo así irse hacia otro lugar. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado con sus discípulos, ¿no? Vamos a cruzar hacia el otro lado. Lo que estaba haciendo referencia ahí estaba cerca o a las orillas, ¿no?, de el lago al cual iban a pasar de una orilla a otra hacia el lugar de Gadara. Y Jesús le dice a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado. Lo que me gusta de esto, lo que me hace ver la parte humana de Jesús en ese momento, es como, siendo Él el Mesías, siendo Él el Salvador del mundo, Él se vio rodeado de gente, mucha gente, y pidió salir de ahí. Desde lo más natural, ¿no?, cualquiera de nosotros podemos pasar por tiempos donde nos sentimos asfixiados por igual el mínimo de personas que tengamos alrededor y necesitamos aire. O sea, salir de ahí se ve con toda la muchedumbre encima: por favor, sáquenme de acá. No quiero estar acá, no es el momento para estar acá. No estamos diciendo que estaba teniendo un ataque de ansiedad o estamos diciendo que estaba con un estrés increíble encima. No lo está diciendo implícitamente el texto, ni tampoco lo estamos conjeturando. Lo que estoy diciendo es que humanamente él vio que había mucha gente y pidió salir de ahí. Y eso, sencillamente, para comenzar el texto y tener una introducción, está bien. Está bien. Por un momento vamos a tener que necesitar aire. Y es necesario. O sea, no está mal decir: necesito un poco de aire de esto. Por eso, si querés verlo de una manera más cotidiana, ¿no?, todos los que trabajan en el sector privado van a tener su licencia, van a tener su día y medio de descanso. Necesitan salir de esa rutina, necesitan descansar de esa rutina. Tener la disciplina para eso es muy importante, porque eso hace también a la madurez en la vida y hace que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones, porque si nosotros tomamos decisiones bajo estrés, bajo ansiedad, bajo presión, porque en muchos momentos el Señor se vio oprimido de que le pedían, venía la gente para coronarlo por los milagros que Él hacía, por las cosas que Él podía ofrecer y no por quién era verdaderamente, por ejemplo. Y muchas veces te puedes encontrar, ¿no?, que puedes encontrarte bajo presión por las responsabilidades que te tocan, por lo que vos podés darle a los demás, pero no por lo que sos vos realmente como persona. Muchas veces se van a acercar a vos no porque vos seas una persona, vamos a decir así, elocuente o simpática o amable o servidora o un buen amigo, sino por lo que ofrece, ¿no?, tu persona. Y puede ser perfectamente interés. Pero más allá de descubrir la intención del corazón ajeno, es bueno nosotros identificarnos cómo nos estamos sintiendo frente a eso y si tenemos la capacidad o no de
estar frente a esa situación. Muchas veces es conveniente dar ese paso al costado, salir de ese lugar, movernos de ese lugar. Indudablemente Jesús no lo estaba diciendo solamente por sí mismo, sino por todo lo que iba a acontecer y todo lo que viene luego. O sea, sus propósitos mayores, sus propósitos divinos, eran necesarios que Él se moviera del lugar donde estaba y cruzaran hacia el otro lado. Por eso también dice, vamos a movernos, pero se vio rodeado de mucha gente. Rodeado de mucha gente. El verso 19 dice que, bueno, fíjense que quizás estuvieron ya moviéndose hacia las barcas que iban a subir para poder cruzar hacia el otro lado. Y viéndolo, ¿no? Vino un escriba, dice el 19. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Para que tengan un poquito de idea, el escriba era aquel que estaba encargado de copiar los manuscritos, ¿verdad? Los textos bíblicos. Era el que tenía la autoridad delegada, ¿no? Para que con celo pueda guardar la escritura, de copiarla, los copistas de ese momento. Y bueno, y también eran personas que podían muchas veces caer en grandes extremos de legalismo, religiosidad, por la vida prominente, ¿no? Eran también, en ese momento incluso, eran gente dentro de lo político que tenían influencia. Entonces, eran personas reconocidas con autoridad, eran personas que eran respetadas, por lo menos cuando se les miraba de frente y quizás por detrás no, pero eran respetadas, infundían respeto. El escriba, en este caso, se acerca a Jesús, lo reconoce como tal, le dice maestro, y le dice, no poca cosa, te seguiré, y no solamente le dice, te seguiré, ¿a dónde vas? ¿Para el otro lado del lago? No, a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, estoy diciéndote que sea donde sea que vayas a estar, yo voy a estar contigo. Eso es lo que le está diciendo este escriba a nuestro Señor Jesús. Quizá de alguna manera, para los que ya caminamos con nuestros señores, bueno, yo también, cuando lo conocí, hasta el día de hoy, lo he seguido, hasta donde quiera que Él tenga que llevarme. Quizá sí, quizá no. Pero miren la respuesta que Jesús le da. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas. O sea que, obviamente, generalmente, ¿no? Las zorras hacen esos huecos, esos lugares, o entre rocas, o entre pastizales, o en cuevas, ¿verdad? Para tener sus guaridas, sus lugares para esconderse, para poder guardarse. Y las aves del cielo tienen nidos. También tienen lugar donde estar. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando lo leemos en primer momento, o cuando lo escuchamos, en el caso de ustedes, quizás puedan decir, quizás puedan pensar, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús, no tiene lugar donde dormir, porque no tiene lugar donde recostar su cabeza, o no tiene, o para peor, para caer en otro extremo, ¿no? No tiene momento de descansar. Entonces, si sigo a Jesús, mi vida va a ser tan intensa que no voy a tener tiempo ni de dormir, no voy a tener tiempo de descansar. Error. Gravísimo, porque si nosotros no lo miramos a la luz del Evangelio y nos paráramos a la luz de la ley, todo aquel que no encuentra un día de descanso está pecando. ¿Verdad? Bajo la gracia, obviamente, nuestro descanso es Cristo, pero realmente tenemos que vivir con vidas que reflejen ese descanso. Eso para empezar. Pero miren lo que dice. No está haciendo referencia al descanso físico, no está haciendo referencia de que Jesús no tenía lugar donde dormir. Lo que está diciéndole al escriba es lo siguiente. Las zorras tienen un lugar seguro para ellas, donde le pertenece. Las aves del cielo tienen nidos, el cual le pertenecen como aves. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque el Hijo del Hombre se despojó de toda su gloria para venir a servir. ¿Qué le quiere decir al escriba con esto? El escriba, hombre prominente, de autoridad, reconocido políticamente, con mucha influencia, a donde quiera que iba, a donde quiera que se movía, era visto y era respetado por ser tal.
Pero si vas a seguir a Jesús, acá no importa tu ideología política, no va a importar la autoridad que tenga, no va a importar quién era para los demás, porque delante del Señor todos eran iguales. Acá no va a tener ningún tipo de peso tu estatus social. Acá no va a tener ningún tipo de peso tus reconocimientos, ¿verdad? Acá no tiene ningún tipo de peso. Si vos me vas a seguir, para mí el seguirme no te va a dar ningún tipo de, vamos a decir así, reconocimiento, como ya lo tenía el escriba. ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Y por qué se lo expresa de esta manera? Si ustedes después cuando lleguemos adelante vamos a ver que Jesús entró en la barca y se acostó a dormir. O sea, un tema de descanso no era. El problema de dormir tampoco no era. El problema de que no tener un lugar propio tampoco no era. No iba por el lugar propio. Estaba hablando de despojarse de todo lo que uno tiene y le pertenece. No estamos hablando de un tema material. Estamos hablando de temas espirituales. Estamos hablando no solamente de temas espirituales, sino de lo que uno entiende que es como persona. Porque el escriba era escriba. Si yo te sigo, ¿dejo de ser escriba? No, seguirás siendo escriba, quizá. Pero la realidad es que ya no tiene ningún tipo de peso eso en mi reino. Puede ser escriba o no puede ser escriba. Puede tener una gran clase social o puede ser una clase social media o una baja o muy baja. Delante de los ojos del Señor, al escriba le estaba diciendo, todo lo que vos te creés que sos, vas a tener que despojarte de eso. ¿Entienden? Ese es el asunto ahí. Escriba, vos que te creés ser lo que sos, en realidad no sos nada. Y para ejemplo, tenés que ver la humildad de Jesús, que siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino a servir como hombre. Entonces el escriba no era, ¿vas a seguirme? Perfecto. Tu estatus que alcanzaste no cuenta en el reino de Dios. Esto no es un llamado a la vagueza, que todo el mundo diga, bueno, si eso no cuenta, yo no, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a formar? ¿Para qué voy a hacer tal cosa? No estamos hablando de eso. Sí cuenta, sí es necesario, pero eso tiene que generar en nosotros el carácter de Cristo, ¿verdad? Si genera, no, todo lo contrario, nos estamos pareciendo más a un escriba, a un fariseo, a un religioso de la época, que lo que Dios quiere que seamos. Bueno, eso indudablemente para los que están en el seminario también cuenta. No tiene sentido alguno adquirir conocimiento si me va a volver soberbio y egocéntrico u orgulloso, sino que el conocer a Cristo me tiene que volver más como Cristo. Tengo que buscar vivir una vida más como Cristo. Y eso no es para que la gente me vea, sino comienza en la intimidad. Si eso no sucede, y puedo caer en creerme como el escriba, una persona prominente de autoridad que tiene que ser respetada cuando se la ve, ¿verdad? Eso es evidencia de una persona que no entiende cuán grave es su pecado y cuán grave es su condición sin Cristo. No entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no la entiende? Bueno, porque ve a los demás por debajo de sí mismo. Tiene un concepto alto de sí mismo y un concepto errado de la vida pecaminosa que tiene. La persona que generalmente juzga rápidamente la vida de los demás se coloca en una posición de altura, como un escriba, donde cree que por lo que entiende, lo que ve, lo que vive, lo que sabe, se sostiene en un lugar mayor de autoridad y que puede con esa autoridad juzgar el resto de las cosas. Obviamente, el escriba era una persona así, pero este escriba en particular se acercó a Jesús reconociéndolo como maestro. Entonces quizá este escriba podría ser una de las tantas excepciones entre escribas y fariseos que se volvieron al Señor Jesús. Jesús le está diciendo, mirá que el que me sigue no va a tener donde recostar su cabeza porque yo no tengo donde recostar mi cabeza. Entonces no habla de cosas materiales en sí mismo. No habla de tenés que dejar tu vida, vender todas tus cosas, salir. No. Está hablando de vas a tener que despojarte del entendimiento que vos tenés de quién crees que sos, para aprender quién sos realmente en Dios. Al punto de que Dios va a empezar a llevar la vida de aquel que entiende que está en las manos de Dios, por donde Dios quiere, ya no por donde Él espera.
Y esta semana me hacía reflexionar este texto en cuanto a la vida de todos nosotros, de la mayoría de que hemos sido alcanzados por Cristo, de cómo fuimos encontrados y a dónde nos encontramos hoy. ¿Y qué hubiese pasado en la hipótesis de que si el Señor no nos hubiese salido al encuentro, teniendo la edad que tenemos cada uno hoy, qué estaríamos haciendo hoy? O si estaríamos haciendo algo, porque quizás muchos estaríamos muertos. Entonces pensar desde ese lugar y decir... tengo que tener un concepto claro de quién soy yo y quién es Cristo para mí. El llamado es a despojarse. A despojarse. Entonces, que seguir a Jesús no nos va a dar privilegios terrenales como los del escriba. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Jesús mismo se despojó de toda su gloria. Lo que vamos a experimentar en primera instancia son las bendiciones espirituales que muchos quieren comprar y encontrar y no alcanzan. Y la sabemos, la mayoría. Amor, gozo, paz, para comenzar. Hay cantidad de personas que tienen todo el poder terrenal, autoridades, ¿no? Dinero, propiedades, pero no tienen amor verdadero, no tienen gozo verdadero y no tienen paz verdadera. Para comenzar, ¿no? Después tenemos una cantidad de características más que Dios ofrece al corazón de sus hijos. ¿Qué quiere decir que no tiene donde recostar su cabeza? Bueno, que no tiene nada propio. Nada propio. Y hay una de las cosas ahí que me hacían reflexionar sobre esto. Cuando habla Jesús, no le está diciendo, dale, vení, seguime. Como a Pedro, por ejemplo, sígueme. No le dijo sígueme como al resto. A muchos les dijo sígueme. Sencillamente. A él no le dijo en ningún momento sígueme al escriba. Le dijo, mirá que las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A ese punto, si vos crees que soy maestro, si vos crees que soy el Señor, si vos crees que soy el Salvador, entendé que comenzando por mí, esto se trata de despojarse por completo. Es un llamado, y esta es la palabra que me hacía reflexionar sobre esto, ¿no? Es radical. Realmente radical. ¿Y qué significa la palabra radical? Bueno, si le quieren decir alguna ilustración más sencilla, es un llamado que llama a lo más profundo, a la raíz. Si querés hablarlo más como nosotros, ir al hueso, lo más visceral, ir a lo más profundo. Es un llamado, seguir a Jesucristo es un llamado radical de Dios hacia a nuestra vida. ¿Por qué radical? Otra palabra que hace sinónimo con radical es extremo. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, si me vas a seguir, bueno, tenés que entender que comenzando por mí, dice Jesucristo, yo me despojé de toda gloria. No esperes menos, porque yo soy tu ejemplo a seguir. Ahora, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tengo que aprender del Maestro. Tengo que aprender de Jesús. ¿Qué tengo que aprender de Jesús? Le pongo 3 cosas sencillas. 3 primeras sencillas. 3 sencillas. La primera, tenemos que aprender a amar de manera extrema, como Cristo amó de manera extrema, de manera radical. ¿Cómo amó de manera radical? Se despojó de sí mismo y se vino a dar por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahí ya tenés un punto, ¿no? Como en mi vida, en relación a Cristo, no en relación con los demás, porque no me interesa. No, en relación con Cristo. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuánto me parezco al amor de Cristo? ¿Cuánto del amor de Cristo estoy mostrando y estoy viviendo? Mi amor es tan extremo como el amor de Cristo hacia mí. Es tan radical, porque Jesús me amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Otro punto, también así radical y a extremo. Jesús nos enseñó a servir hasta el extremo. ¿Sabes qué? Dio su vida, murió por vos y por mí. Y entonces el razonamiento sería, Jesús ya murió por nosotros, no tenemos que ser un sacrificio, ¿verdad? Carnal, no tenemos que morir físicamente. Ahora, mi vida es un sacrificio hacia Dios, mi vida es un sacrificio de alabanza hacia Dios, como hemos cantado una cantidad de veces. Mi vida es una vida que lleva rendida, ¿no? Cada día su vida delante de Dios para servirle a Él. Estoy sirviendo al prójimo, ¿no? Al extremo.
hasta el extremo de dar la vida por los que Jesús llamó amigos. Que no es una palabra chiquita, es una palabra gigante. O sea, Jesucristo vino a morir a la cruz por los pecadores que estamos acá sentados. Vino a dar su vida, vino a caminar para dar el ejemplo de cómo vivir, vino a morir para que nosotros no tengamos que morir y resucitó dándonos de una manera su salvación, declarándonos justos delante de Dios. Pagó por nosotros y nos dio el ejemplo a seguir. ¿De qué? De amor, de servicio al prójimo y miren otro más, que no es poca cosa. Nos enseñó a perdonar hasta el extremo. Y acá hay un teñita con el perdón. Porque perdonar como Cristo nos ha perdonado es nuestra vara de medir en nuestra vida. No tenés que medirte con lo demás. Si Él no me perdona, yo no lo perdono. Si el otro no me muestra arrepentimiento, yo no le muestro arrepentimiento. Si Él no me muestra un gesto, yo no le hago otro gesto. Mi vida no se basa en la relación que los demás tengan conmigo. Mi vida se basa en la relación que Jesucristo tiene conmigo. Yo me mido con Jesucristo porque quiero poder parecerme un poco más a mi Maestro, al que me salvó, al que se dio la vida por mí. Yo no estoy pensando en qué le estoy dando a los demás porque los demás me pueden retribuir, porque yo entiendo que mi pecado es grande, mucho quizá más grande y asqueroso que el de muchos que tengo alrededor mío, pero si no fuese por Cristo yo no pudiera verme limpio y entenderme lavado por la sangre de Cristo. O sea, limpio delante de los ojos de Dios, perdonado. Con mi entendimiento claro de qué pecador soy sin Cristo, es que voy a tener una capacidad de poder amar hasta el extremo como Cristo nos ha amado, perdonar y servir como Cristo nos ha servido y como nos ha amado. Si yo no entiendo claro quién soy yo como hombre pecador, no puedo esperar a amar a los demás, ni servirles, ni perdonar, ni siquiera parecido a como Dios ama, sirve y perdona. Porque al no tener un claro entendimiento de cuán pecador soy, yo me voy a estar viendo que no soy tanto como aquel. Aquel es recondenable, el otro es más condenable todavía. Y eso es porque tengo un conocimiento de mí mismo errado, poco profundo. ¿Recuerdan cuando aquella mujer inmoral que se postró a los pies del Señor, rompió su frasco de perfume, sus lágrimas mojaban sus pies y su cabello secaba los pies de Jesús cuando Jesús estaba sentado a la mesa y ella estaba desahogándose delante de Dios? Y Jesús dice algo que es, ¿verdad? El que mucho ama, porque mucho se le ha perdonado. Y el error es creer que quiere decir eso, que decir, bueno, viste que aquel es medio frío, no, le pasa que Dios no le perdonó muchas cosas. Aquel, viste la pasión que tiene, sí, la vida que llevaba, con razón que ama así. No está enseñando eso. Ahí lo que está enseñando en realidad es que tanto el fariseo, el que estaba sentado con el Señor Jesús y la mujer eran totalmente necesitados de salvación y de gracia. Pero ella amaba mucho porque mucho había sido perdonado de ella. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el que ama más o menos tiene menos pecados perdonados? No. Quiere decir que ella tenía un conocimiento claro de cuánto ha sido perdonada. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos mucha idea de cuánto nos ha perdonado Dios. Nos olvidamos muy rápido de cuánto Dios nos ha perdonado. Y tenemos, creo, que ese error de no entender con profundidad eso y no entender eso nos lleva a amar poco. Amamos poco, ¿por qué? Porque no tenemos un entendimiento claro de quiénes somos cuando estábamos sin Cristo, de todo lo que Él nos ha perdonado, del sacrificio que ha hecho por nosotros. Si nosotros no tenemos un claro entendimiento de esto, nuestra vida no va a ser una vida de pasión como esa mujer. Jesús se lo estaba advirtiendo a este escriba. Mirá que si me vas a seguir vas a tener que despojarte por completo. Porque vas a tener que saber dar ejemplo de amar hasta el extremo. Vas a tener que aprender a dar ejemplo de perdonar hasta el extremo. Vas a tener que aprender a dar ejemplo de servir hasta el extremo. Porque tu vida va a ser crucificada conmigo. Y no estamos hablando carnalmente, sino espiritualmente. Comprendemos que esta vida es muy finita y realmente lo
lo eterno, ¿verdad? Lo eterno, en principio, no es palpable y no es visible. Entonces creo que esos 3 puntos, por lo menos para empezar a entender, cuando le está llamando o le está diciendo al escriba, mirá que si me seguís no vas a tener donde recostar tu casa porque yo no tengo donde recostar mi cabeza, le está sugiriendo, le está diciendo, si crees que vas a ir a donde yo voy, vas a tener que aprender de mí, o sea, vas a tener que saber hacia dónde yo voy. Y la vida que voy a llevar. ¿Vos querés estar donde yo estoy y vivir lo que yo vivo? Y es una buena pregunta hacerlo. ¿Realmente querés vivir la vida que yo tengo para ofrecerte? Ir hacia donde yo vaya. O sea, quiero decir, hoy estoy acá, mañana voy para allá. Dios quería que estuviera acá. No tenía ni la menor idea en mi vida que yo iba a estar acá delante de ustedes. No era algo que estaba planeado por mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor nos llama, empezamos a andar en su camino, en su voluntad, y las cosas empiezan a acontecer de manera que ya no nos corresponde a nosotros. De una manera las puertas se ponen delante. Nosotros no vamos diciendo, bueno, hoy voy a escoger no servirte, Señor. Hoy voy a... Sí, quizá lo hagamos, pero hasta un cierto punto. Porque estamos bajo la mano de Dios. Y Dios comienza a llevar nuestras vidas hacia donde Él quiera. Es como... Yo pensaba, el Señor dice no tenía donde recostar su cabeza. No tenía nada propio en sí. ¿No? Es como sentirte ajeno en tu propia tierra. Cuando te volvés a Cristo, ¿no? Y el Señor te llama, comienza una transformación dentro de nuestro corazón. Nuestro corazón fue cambiado y nuestra mente comienza a ser transformada. Amar hasta el extremo. Amar como vos me has enseñado que tengo que amar. No tengo que amar selectivamente. Tengo que amar como vos me has enseñado. Primero tengo que amarte y aprender a vivir una vida digna para poder amar al prójimo. Para eso tengo que evidenciarlo sirviendo al prójimo. Hasta el extremo. Cuando no lo merece. Al extremo quiere decir eso. Cuando no me da motivos. Cuando me da motivos en contra. Porque yo sirvo a Jesucristo. No al que se equivoca conmigo. No al que no llena el estándar que yo quiero que él tenga. Como el escriba del fariseo, que agarraban la ley y decían, y hasta llegaba a un extremo, ¿no? Que ya era tragicómico la forma en que ellos exigían que se tenía que vivir la ley.
imposible de cumplir, hasta para ellos mismos. Pero si no entrabas en su estándar, eras un pecador que merecías el infierno. ¿Dónde está la gracia de Cristo? ¿Dónde está la gracia de Jesucristo en un corazón así? El escriba, el común denominador de los escribas, caía en este tipo de pecado. Jesús lo sabía, ellos se confiaban de quiénes eran, de estatus social que tenían un concepto de sí mismo elevadísimo, y Jesús lo llamó a tierra. Mirá que eso no sirve para nada. No es agradable delante. Mirá que yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Quién te crees que sos? Todo esto en 2 versos. Quédense con eso. El llamado de Dios es radical. Realmente es vivir una vida al extremo, pero en los conceptos correctos. Verso 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y acá la respuesta de Jesús es radical, es extrema, pero hay que entenderla a la luz de la palabra, no por fuera. Este discípulo se le acerca y dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y es loable, es lógico, no sería hasta normal. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús le da la respuesta que le da? Porque Jesús es malo y quiere que sufra a este hombre. No, porque Jesús entendió la intención del corazón de este hombre, de este discípulo de Cristo, que le estaba pidiendo: pará, ya voy, pará que quiero hacer esto primero. Lo que le está colocando no es nada más y nada menos que el entierro de su propio padre. Un tema delicado. Pero Jesús discernió rápidamente que lo que está colocando es una excusa, nada más. Y mirá, más, los judíos, sobre todo en ese momento, ¿no? Estrictamente una manera de honrar a sus padres, honra a tu padre y a tu madre, el 5.º mandamiento, aún honraban a sus padres dándoles un buen entierro. Eso es una manera de las que honraban a sus padres. Y quizás realmente este amador de la ley, discípulo, diciendo: quiero cumplir con la ley. Déjame primero que quiero darle el entierro que merece mi padre, cumplir el 5.º mandamiento, y te sigo. Pero Jesús le dice: escucha una cosa, mayor que el 5.º mandamiento soy yo, que soy el que lo creó. Me tenés que honrar a mí primero, ¿verdad? Por eso le dice lo que le dice. Y más, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que aquellos que están muertos espiritualmente, aún caminando, entierren a aquel que ya se murió. Ya está, ese ya está muerto. Ahora, ¿qué le está diciendo? Ven y sígueme. Acá, bueno, eso lo agrega Lucas. Pero escuchen, acá lo que le está diciendo es: vos estás muerto, como los que están enterrando al muerto. Si me seguís, vas a tener vida. No te preocupes por el que ya está muerto, porque ya está muerto. Buscame a mí, seguime a mí, para que tengas vida. Y Lucas agrega algo más, que Mateo no lo registró. Lucas lo que agrega, y se lo voy a leer, que está en Lucas 9, un poco más adelante. Lucas 9, como en el 60, si no me equivoco. Sí, justo, mirá. 9:60, Lucas 9:60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No te preocupes por enterrar muertos que ya están muertos. Ocupate de traer vida a los que están muertos. Ese es el llamado primero. Ese es el llamado primero para todo hijo de Dios. Le estaba diciendo: yo soy la vida, te voy a dar vida para que lleves a otros vida, verdadera vida espiritual. Entonces vos hoy te podés encontrar con problemas, afligido, con una cantidad de situaciones, lo que sea. Pero Dios te está llamando para darte la vida que no tenés, para que lleves esa vida que hoy vas a poder encontrar en Él, para llevársela a otros también. Y eso es amar al extremo, servir al extremo. Y fíjate que agrega algo más Lucas. En el verso 61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dice en el 62: ninguno
que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No está hablando de que abandone su familia, sino que está hablando de que no hay tiempo para... A ver, cuando Dios viene a nosotros, no es como decir, somos su creación. ¿Cómo le vamos a decir? Sí, Dios, creador del universo soberano e infinito, espera un poquito, ya te atiendo. Es de un nivel de soberbia y de orgullo tan grande. Por eso dice, pero si vos estás pensando en ir para atrás, no tenés la capacidad ninguna de poder entenderte, mi discípulo. Porque no podés, no vas a poder seguirme de esta manera. Ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás, sino que tiene que mirar hacia adelante. Y el Señor nos llama a mirar hacia adelante. Por eso habla también de los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Es mirar hacia adelante. Amo mirando hacia Cristo, hacia adelante. Sirvo mirando hacia adelante. No si fui servido, no si fui mal servido, no si dejé de ser servido. Perdono, no porque me hizo, no me hizo, mañana va a volver a hacer, puede devolver. No me interesa, perdono porque Cristo me perdona cada mañana. Sirvo y amo porque Cristo me ama y me sirve cada día. Ese es el evangelio radical, extremo. Volvemos ahí a Mateo 8, 22. Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué quiere decir? Sígueme, como se lo dije. Jesús llama, requiere mayor honra que los mismos mandamientos que fueron creados por Él. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Y no es un llamado a abandonar tu familia, no es un llamado a dejar de hablarte con las personas, no, es un llamado de convicción espiritual en tu entendimiento de quién es Dios y quién sos vos delante de Él, y de lo que requiere seguir a Cristo, de lo que requiere seguir a Jesucristo. Hermanos, si nosotros volvemos a leer este momento, fíjese, porque no lo voy a leer de nuevo, pero se encuentra que se vio con mucha gente, quiere irse a otro lado, no le permitieron ni llegar a otro lado, que ya le salieron 2 al encuentro, Lucas registra a 3, que les piden seguirlo. Uno le dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas, y él le dice, pará, te quiero explicar esto porque conozco tu corazón. Mirá que tenés que despojarte de todo. El otro, mirá que te quiero seguir, pero entierro a mi padre y voy, no, tenés que entender esto. Yo soy Dios, tenés que honrarme a mí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? Miren, no sabemos si en estos ejemplos estas personas respondieron favorablemente a la voz de nuestro Señor Jesús, porque no lo dice. No dice, y lo siguieron, y no lo dice. No agrega ni que sí, ni que no. Pero lo que sí habla es que se sube a la barca con sus discípulos, ¿verdad?, que le siguieron sus discípulos y cruzaron, pero mientras que iban cruzando se levanta el mar, comienza una gran tempestad a sacudir hacia todos lados. Jesús dormía en la barca, ¿verdad? Jesús dormía en la barca, haciendo referencia a ¿qué? A la confianza absoluta que hay en Dios. Él es el ejemplo mayor de fe. El Señor es el ejemplo mayor que tenemos para aprender. Y dentro del medio de la tempestad, Él tenía descanso absoluto. Por eso reprende a los discípulos cuando le dicen, hombre de poca fe, porque tengo que reprende el viento, reprende el mar, para que todo quede tranquilo. Señor, salva a los que perecemos. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces reprendió el mar y se hizo gran bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero que vean y piensen esto. Si vos te encontraras siendo uno de estos, siendo el escriba, siendo este hombre que estaba para velar a su padre, para enterrar a su padre, y si respondieras en ese momento favorablemente, fíjate lo que le iba a acontecer luego. A eso es lo que voy cuando dice, no tenemos dónde rescotar la cabeza, estamos totalmente despojados de nuestra vida, porque la guía Dios hacia donde Él quiere. De un momento a otro se encontraron cruzando en un lago, se levanta una tempestad enorme, parece que está todo mal, estoy siguiendo al maestro, es el Salvador, es el que me iba a solucionar todas las cosas, y estoy en medio de un caos terrible que pensé que no me iba a pasar. Y termina de pasarme esto y sigo y cruzo al otro lado y viene dos hombres totalmente endemoniados y uno de ellos totalmente violento, con más de 5.000 demonios dentro y que venía a romper todo y venía a atormentar. Y todo eso en cuestión de
una noche. Fíjense lo radical, lo extremo que es seguir a Jesús. Y vos decís, bueno, yo no vivo quizás con esa intensidad mi cristianismo, no vivo con esa pasión mi cristianismo. Todos tenemos que amar como Dios enseña que amemos de manera perfecta. Y quizás las manifestaciones en nuestra vida pueden ser distintas porque todos tenemos diferentes características. Pero tenemos que amar como Él ama. Aprender a amar como Él ama. Tenemos que practicar ese amor para ver el fruto de ese amor. Tenemos que ser serviciales como Él es servicial y ha sido servicial con nosotros. Y ver el fruto de ese servicio al extremo. Perdonar al extremo. Y aprender a arrepentirnos al extremo. Realmente de manera radical. Hoy le contaba al principio sobre este hermano, ¿no? Y yo, cuando estaba orando en el texto y pensaba lo radical que es el Evangelio y cómo te llama a amar al extremo y perdonar al extremo y servir al extremo, mucho más allá de lo que te pueda suceder alrededor y de los resultados que te pueda dar alrededor como persona, de las cosas que puedas vos recibir de ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí fue que recordé a este hermano que había hecho una canción, la busqué, ni siquiera recordaba cómo era la música, ni la letra, ni nada. Y me acuerdo un poquito de la parte que me hacía recordar de esto, decía algo como... él decía, aparte es tan bíblico, aunque no sea literalmente lo que dice la Biblia, decía, llevo tanto tiempo sin saber lo que es ganar y me duele la cabeza de pensar, decía, ¿no? Llevo tanto tiempo sin saber lo que hay y me duele la cabeza de pensar. Y aunque sea difícil, seguiré sin desmayar. Dice, seguiré sin desmayar porque la promesa me espera al llegar. O sea, y después dice al final, hasta el extremo, ¿no? Eso lo escribió hace años. Mati lo conocí por medio de otro amigo. Cuando yo no siquiera era pastor, él me escribió para una consejería y nos pudimos encontrar en la casa de un amigo. Él vino de Las Piedras. Charlamos. Estaba pasando un momento difícil. Estaba por casarse. Estaba con temas de salud, en su familia, en él. Fue un momento profundo, realmente profundo, donde el Espíritu Santo obró en su corazón. Y yo sé que él amaba a Dios. Tenía millones de preguntas, montones de conflictos. Estaba sufriendo muchísimo. Pero era un artista. Musicalmente también pintaba. ¿Por qué les digo así? Porque él, irónicamente, ¿no? ¿Cómo es? Yo escuchaba la letra, escuchaba la música el otro día diciendo, no puedo creer que escribió esto. Y yo sé que él vivió esa vida. Y él decía, me duele la cabeza de pensar. ¿Y saben qué? Él murió. Él empezó con dolor de cabeza. No sabían qué tenía. Se había casado hace poquito, había nacido su hija. Él murió cuando su hija tenía la edad de paz. 2 años y poco. Y él tenía un dolor de cabeza, lo internaron porque no sabía qué era, quedó de la nada en coma. Parece que era un virus. Estuvo unos meses en CTI y murió. ¿No? Y la letra decía, ¿no? Llevo tanto tiempo sin saber lo que es ganar. Quizás nunca, a lo Moisés, ¿no? Viendo de lejos lo que él esperaba llegar. Quizás nunca concretó sueños terrenales como él esperaba, ¿no? Quizás se pudo casar, ver a su hija nacer, pero murió. Y era tan profética, por decirlo así, ¿no? De una manera, la letra, después de tantos años por leerla, que realmente me conmovió en el alma y me hizo pensar realmente si mi vida está siendo de esa manera, ¿no? Me llevó de nuevo a la Biblia, de nuevo al texto, de nuevo al escriba, de nuevo a Jesús, diciéndole al escriba, mirá que yo no tengo donde recostar mi cabeza, diciendo, ¿yo realmente estoy viviendo una vida al extremo? Porque yo quiero morirme y cuando abra mis ojos delante de la presencia de Jesús, que Él pueda decir, buen siervo fiel. Y que yo diga, bueno, me morí, pero mientras estuve caminando en la tierra, estuve buscando amar como Él me amó. Estuve buscando servir como Él me ha servido. Estuve buscando perdonar como Él me ha perdonado cada día. Y busqué una vida de arrepentimiento como Él me ha enseñado. Hermanos,
El Evangelio es realmente extremo. Los conflictos que puedan experimentar terrenalmente son todos momentáneos, no son eternos, pero sí son la herramienta que Jesús usa para que nosotros podamos ser moldeados y parecernos más a Él. No nos aferremos a nuestros conceptos personales, aprendamos a conocer a Jesucristo. Que se despierta un temor. Si perdimos el temor reverente, el respeto de quién es nuestro Salvador, de quién es Jesucristo, de la demanda enorme y del privilegio mayor que tenemos sobre nuestros hombros al conocer su verdad. Despojémonos, ¿no?, de todo el pecado, del peso que nos asedia, que nos corre, ¿no? y corramos la buena carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No lo tengo que poner y vuelvo a repetir lo mismo. Jesús me llamó a amar al prójimo. Amar hasta el extremo. Y quiero que se vayan con esa frase, hasta el extremo, en todo lo que ustedes piensen que en Cristo en relación con ustedes. Porque Cristo lo hizo así primero contigo. Lo hizo primero contigo. No te olvides. Recordá, tener bien presente como el apóstol Pablo sufría recordando quién había sido cuando él escribe en sus cartas. Era así, era celoso, era de la ley, era de los primeros, de lo que sabía más. De todo esto lo tengo por basura. Y lo tuve por basura con tal de ganar a Cristo. No se olvidó el apóstol Pablo quién fue en su vida pasada. Lo tenía bien presente. Y yo creo que si tenemos de una manera la capacidad de tener fresquito quién fuimos sin Dios, no vamos a permitir que nos subleve el ego, el orgullo, ¿no? De empezar a mirar a otros desde otra distancia, ¿no? Con otros ojos, tratando de evitar el servirles, tratando de evitarles el perdón, de recibir perdón o de dar perdón, de amar, de ofrecernos en servicio. Jesús no estaba diciendo poca cosa cuando se encuentra con el escriba o cuando se encuentra con este discípulo que quiere enterrar a su padre. Jesús le está diciendo, yo soy el Dios que se vino a entregar por ustedes. Seguirme es realmente seguirme, no es jugar. Seguirme realmente cambia la vida para siempre. No es hasta donde uno quiere, es todo o nada. Es todo o nada, el Evangelio es radical. El Evangelio es lo más hermoso que le puede suceder al hombre porque se encuentra con Dios, el creador de las cosas, comprende el por qué fue creado y entiende para qué está parado en la tierra. Y desde ese lugar se mueve y sirve a los demás para poder despertar a otros a la luz del Evangelio. Porque hay gente que está muriendo y enterrando a gente muerta. Como fuimos nosotros en otro momento, muertos relacionándonos con muertos. Muertos espirituales, sin un entendimiento de nuestra vida. Jesús nos está llamando, de alguna manera, para los que lo conocemos, a volver al primer amor. ¿Verdad? Volver al primer amor. Porque muchos servimos, muchos en automático, podemos hacer un montón de cosas que a Dios puede agradar, pero son todas empañadas si realmente no estoy comprendiendo la pasión. Tiene que estar en el lugar indicado. No en la acción, sino en el interior de uno, en su relación con Dios. Yo estoy buscando agradar al que me salvó. Yo estoy buscando servir a quien me salvó. Estoy buscando que con esto Dios sea glorificado. No estoy buscando mi beneficio. Voy a dar una oportunidad, voy a perdonar, voy a entregar un plato de comida, voy a dar un servicio a alguien, no por el beneficio que puedo obtener de lo que voy a hacer, no por lo que me puedan decir los demás, no por lo que puedan señalarme los otros, no por el golpe en la espalda. Lo hago porque me salvaron. Yo tenía que estar muerto, lo hago por Jesucristo, mi Salvador. Yo quiero que podamos recordarlo, pero no como algo pasado, sino refrescar en nuestra mente cada mañana que sus misericordias se renuevan, que te está dando una nueva oportunidad para que hagas las cosas como Él espera que las hagas. Que empieces a esforzarte en la gracia, aunque es extraño, porque la gracia en realidad es gracia, pero en realidad es mejor que seamos ejercitados en la gracia. ¿Para qué? Para poder ver el fruto de esa relación con Jesús. Oramos.